Hola, soy Mitam TV, quien explora la comida estadounidense. Este video se transmite simultáneamente a través de Mihun TV y Yehyun. Ahora quiero hablarles sobre el rincón de análisis de acciones estadounidenses y el propósito de este segmento. No se trata de recomendar simplemente las mejores acciones que parecen buenas en este momento. La razón es que este segmento está diseñado para presentar y analizar empresas sólidas de manera continua, no para recomendar acciones específicas en función del momento del mercado o para decirles qué acciones comprar en este instante. Nos enfocamos principalmente en presentar empresas buenas, pero no necesariamente porque estén siendo negociadas activamente en este momento, sino porque creemos que vale la pena conocerlas. El objetivo es ayudarles a comprender cómo analizar estas acciones basándose en los datos, compartir ideas sobre por qué podrían ser buenas empresas y además mostrarles cómo pueden aplicar este sistema de análisis a otras industrias diferentes para que puedan entender y analizar por sí mismos. Ese es nuestro propósito principal. Por lo tanto, muchas empresas con precios de acciones bajos suelen estar en esa situación porque su negocio no va bien. Así que aunque todas las empresas parezcan similares en cuanto a sus precios, cuando revisas el precio de la acción, puedes ver que esas empresas no tienen mucho valor. Por eso, cuando solo hay buenas noticias, el precio de la acción sube, pero cuando empieza a bajar, las buenas noticias desaparecen y solo quedan las malas noticias. Así es como suele funcionar este tipo de situaciones. Por eso, cuando hay malas noticias, pero el precio de la acción ya ha bajado mucho, es más importante analizar si esas malas noticias ya están reflejadas en el precio o no. Así, aunque haya malas noticias, puede que el precio ya las haya descontado. Si el precio de la acción no ha bajado mucho y aparece una nueva mala noticia, podría bajar aún más. Pero si la mala noticia ya era conocida por el mercado y ya está reflejada en el precio, en realidad puede que el impacto en el precio sea el contrario a lo que se espera. Por eso Yohei está observando cómo este sector está cambiando y también está analizando las diferentes situaciones económicas que afectan a este sector. Después de eso, analizamos cómo afectan a la empresa las condiciones económicas de Estados Unidos y de otros países, o cómo influyen las relaciones entre Estados Unidos y China, o las relaciones comerciales, o incluso los cambios en la cadena de suministro global. Cuando estos factores políticos entran en juego o cuando empiezan a influir, estos elementos pueden tener un impacto directo en el precio de las acciones. Por eso, cuando estas noticias salen a la luz, personalmente pienso que pueden afectar el precio de las acciones. Por eso, cuando presentamos empresas cuyos precios de las acciones han subido mucho, también hay momentos en los que las presentamos después de que ya han subido. Entonces, la mayoría de las veces las empresas ya han subido mucho, ¿verdad? Por eso no es que no existan esas empresas. Hay muchos casos en los que la gente se preocupa por eso. Yo también, cuando he experimentado esas malas noticias, muchas veces he seguido manteniendo esas empresas y he visto cómo evolucionaban realmente, ya sea como esperaba o no. Estas cosas, sean buenas o malas, las explicamos basándonos en los datos y ese es el enfoque de este canal. No interpretamos todas las noticias del mercado ni analizamos cada una de ellas de esa manera. Esas partes son diferentes de los youtubers o de otras secciones que cada día analizan noticias y situaciones para dar recomendaciones de acciones. Así que sería bueno que lo tomaran como referencia principal cuando tengan dudas. Yo ahora me baso principalmente en los datos, así que no hago muchas suposiciones, pero hay muchas personas que hacen juicios más integrales y subjetivos. Trato de informarles sobre esos puntos y también de presentarles a esas personas. Ese es el propósito de este canal. Así que si pueden entenderlo y aprovecharlo, creo que les será útil. Hoy la empresa de la que vamos a hablar es ASML. El tema principal es ASML. Muchos de ustedes ya saben que hoy termina el embargo y mañana se espera el anuncio oficial. Por eso, después del anuncio de resultados, creo que los precios de muchas acciones relacionadas con semiconductores podrían verse muy afectados. Por lo tanto, primero hay empresas que se centran en semiconductores como Nvidia, AMD y otras compañías similares, y también están empresas como Intel, Maikeuron, Takeuno Roji y otras, y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company también se verá afectada. En el caso de Foundry hay empresas que se encargan de la producción de chips y también hay compañías que fabrican los equipos necesarios para la producción de semiconductores. Normalmente cuando las grandes empresas y los grandes fabricantes suben, después de eso, si estos grandes fabricantes siguen yendo bien, muchas veces las acciones de las empresas de equipos también suben junto con el precio de las acciones. Por eso primero hay que fijarse en los fabricantes de chips, y si los fabricantes de chips suben mucho y muestran una tendencia fuerte, después en el sector de equipos como segunda etapa también es bueno mirar
las empresas de equipos que podrían beneficiarse. Así que dentro del sector de equipos es bueno presentar las empresas que podrían ser las más beneficiadas o las que podrían tener el mejor desempeño. Presenté a ASML. Antes, en la esquina de las acciones de semiconductores, también mencioné a ASML, pero además de esa, hay muchos otros fabricantes de chips. No solo hablamos de AMD, MBD y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, sino que esas empresas no se mencionan simplemente porque ya no son líderes en el sector. Más bien, cuando tenemos una sección limitada de tiempo para presentar empresas, solo mencionamos esas compañías cuando es relevante hacerlo, por eso las presentamos en ese momento. Actualmente ASML no está por debajo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o NBW, así que esa evaluación no es correcta. El propósito de esta sección es explicar cómo ver los datos a través de esto, así que por favor entiéndanlo de esa manera y si lo ven así, se los agradecería. Si miramos el precio de las acciones de ASML y Lam Research, los fabricantes de equipos de semiconductores, vemos que el precio de las acciones ha fluctuado mucho. En comparación, algunas empresas han subido alrededor de un 20-30% y las que no han subido tanto están alrededor de un 10%. Pero las empresas de equipos de semiconductores todavía no han subido tanto. En el caso de ASML Holdings, por ejemplo, sus acciones llegaron a cotizarse en $1.100, pero luego cayeron hasta un 50% y bajaron hasta alrededor de $500. Bajó hasta unos $580 y recientemente el precio de las acciones ha estado rebotando y parece estar en una tendencia de recuperación. Por eso, aunque este repunte parece fuerte, en comparación con el máximo anterior de $1.000, todavía hay una gran brecha. Por eso aquí reunimos datos integrales sobre el desempeño de ASM en este mercado, cómo le ha ido a la industria en general y las previsiones futuras, así como la situación actual de la valoración para poder hablar de todo esto. Además, si buscan noticias o información relacionada, encontrarán muchos artículos. Les recomiendo que también consulten esas noticias antes de tomar su decisión final de inversión, ya que les será de ayuda. Sí, yo no suelo explicar mucho sobre empresas generales o cosas de ese tipo. Cuando trabajo con datos, suelo explicarlos de manera sencilla y clara, basándome en el conocimiento que tengo, para que puedan entender fácilmente el negocio. Espero que esto les sea útil. Creo que sería bueno que, además de una simple introducción de la empresa, también les explique brevemente el contenido esencial y el tipo de negocio que realiza esta compañía, para que tengan una mejor comprensión. Esta empresa llamada ASML es conocida como una de las principales proveedoras de equipos de litografía en la industria de semiconductores. Cuando escuchan el término litografía, pueden pensar en el proceso de dibujar patrones en las obleas de silicio. Por eso, primero se crea un diseño para el chip semiconductor, luego se coloca una máscara sobre la oblea y después se proyecta luz a través de esa máscara para que el patrón se transfiera a la superficie del chip, formando así los diminutos circuitos. A esto se le llama equipo de litografía. Especialmente en empresas como esta, se utiliza un equipo llamado luz ultravioleta extrema, que significa luz ultravioleta extrema. Cuando decimos luz ultravioleta, detrás de eso está el ultravioleta, ¿verdad? Nosotros usamos la luz ultravioleta de esta manera, así que eso es lo que significa ultravioleta. Por eso los equipos de este tipo utilizan rayos ultravioleta extremos para dibujar patrones a través de máscaras, y a este tipo de equipo se le llama equipo de litografía. En el caso de ASL o Hwangdeungs se utilizan rayos ultravioleta extremos, y en el caso de equipos de litografía, solo unas pocas empresas pueden fabricarlos. Solo esta empresa produce este tipo de equipos, por eso empresas como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics e Intel no tienen más remedio que comprar estos equipos a ASL Holdings, así que tienen ese tipo de estructura de monopolio. Especialmente en el caso de equipos de litografía ultravioleta extrema, pueden crear circuitos mucho más finos, y lo mismo ocurre con los semiconductores. Pueden dibujar circuitos mucho más delicados dentro de los chips. Muchos transistores y cables pueden tener problemas de velocidad, pero también pueden manejar la velocidad de manera más eficiente. Si quieres fabricar semiconductores de alto rendimiento o semiconductores para inteligencia artificial, necesitas dibujar estos patrones usando equipos de litografía ultravioleta extrema, luz ultravioleta extrema. Por eso, cuanto más avanzados sean estos equipos, más importantes se vuelven en la industria. Por eso, empresas como NVIDIA o fabricantes de chips, así como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y Samsung, a medida que aumenta la producción, la demanda de equipos luz ultravioleta extrema fabricados por ASML también crece. Se dice que la cantidad de estos equipos es un indicador del liderazgo en semiconductores de inteligencia artificial,
Por eso, o sea, a los fabricantes de chips les va bien y la industria de semiconductores prospera, las empresas que fabrican equipos también se benefician. De hecho, hay muchas empresas de equipos y entre ellas varias participan en la producción de estos equipos clave. Entre ellas, ASEM Holdings está entrando activamente en el mercado como una de las primeras empresas en este campo. Por eso voy a explicar usando los datos como referencia. En la lista de riesgos de esta empresa, uno de ellos es que, dependiendo del desempeño de los principales clientes en la industria de semiconductores, puede haber cambios. Por eso, industrias como la de almacenamiento o similares pueden verse afectadas directamente por estos cambios en el desempeño. Así que creo que es algo que deben tener en cuenta. En casos como este puede haber un impacto considerable. Por eso, si vemos los equipos que han llegado recientemente, según los artículos de mayo, hay equipos que cuestan alrededor de 1.500 millones de wones. Y los equipos que llegaron en mayo más recientemente tienen 3.500 millones de wones. Entonces, aunque no se pueden producir muchos, si tienes estos equipos y los usas para crear semiconductores de inteligencia artificial y de alto rendimiento, y usas este tipo de equipos avanzados, puedes entender que este es el nivel básico de apertura para esta industria. Yo suelo ver la industria a través de 3 preguntas clave. Primero, si es una industria en crecimiento. Segundo, si tiene barreras de entrada. Y tercero, si es una industria rentable. Por eso, en el análisis de empresas excelentes y en la selección de categorías, no se trata solo de presentar empresas que cumplen con los 3 requisitos, sino que también presentamos empresas que cumplen con 2 de los 3 requisitos, siempre y cuando sean buenas empresas, aunque a veces sean un poco caras. Por eso, el tema del flujo de fondos sigue siendo importante, así que no se trata solo de comprar en el momento, sino de tener la idea de esperar hasta que este flujo se repita. Así que no pienses que te estoy recomendando el video solo porque va a subir, y como este video en sí no tiene relación directa con la recomendación de acciones, creo que sería bueno que varias personas lo juzguen de manera integral. Esta empresa tiene una puntuación inteligente que destaca su competitividad en la industria, tiene 89 puntos y ocupa el 9º lugar entre todas las empresas del sector en Estados Unidos. Por eso creo que se puede considerar como una de las principales empresas de primer nivel, ya que está dentro del 0.17% superior. Por eso, incluso durante el último año, la puntuación total se ha mantenido estable, moviéndose de 90 a 89 puntos sin grandes cambios. Es una empresa de primer nivel. Actualmente, el primer lugar lo ocupa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y el segundo lugar es de Nvidia. Por eso, es una empresa realmente buena que está en la cima. Por eso tiene 75 puntos, en crecimiento futuro 90 puntos, en estabilidad financiera y 100 puntos en rentabilidad, así que es una empresa con puntajes realmente altos. Luego también tiene 90 puntos en flujo de caja y 90 puntos en competitividad empresarial, así que en general no hay nada de qué preocuparse. Por eso podemos evaluarla de esta manera. Esta parte la expliqué de manera sencilla con números, pero después vamos a analizar en detalle los fundamentos de Moderna, el análisis financiero, el análisis de riesgos y luego hablaremos sobre el consenso futuro y las expectativas reales para el futuro. Aunque la inteligencia artificial nos da los resultados en números automáticamente, muchas partes como el análisis financiero, el análisis de riesgos y la previsión de resultados futuros también se reflejan en esos números, así que no es muy diferente de analizarlos por separado. Entonces, para los inversionistas principiantes que no saben cómo interpretar estos indicadores, si utilizan bien estos puntajes, podrán analizar fácilmente si la empresa es financieramente segura o si está en una situación riesgosa. Si revisamos el análisis financiero con más detalle y vemos los datos de los últimos 10 años, así es como se ve la tendencia hasta el año 2024, si lo vemos de manera gradual, en 2023 creció de forma bastante pronunciada, pero cuando llegó el 2024, debido a la caída en las ventas y en los ingresos, el crecimiento se detuvo. Así que si miramos el precio de las acciones, podemos ver que hubo muchas fluctuaciones y por eso el rango de ajuste también fue bastante amplio. Esa fue la razón principal. Recientemente, si vemos los resultados financieros anuales, la diferencia entre los resultados anuales y los trimestrales es que para los resultados anuales se suman los últimos 12 meses, es decir, se suman los 4 trimestres. Por eso lo llamamos TTM, que es el concepto que solemos usar normalmente. Si vemos los datos sumados de los últimos 4 trimestres, podemos notar que tanto las ventas como las ganancias operativas a partir del segundo trimestre de 2024 están volviendo a una tendencia de crecimiento. Por lo tanto, para 2025 en general podemos suponer que los resultados anuales reales crecerán aún más en comparación con 2024 y también revisé los datos de consenso para asegurarme de los números una vez más. Si vemos el margen operativo actual,
es del 32%. Si lo vemos como promedio anual, también es del 32%. Y si lo vemos como el promedio de los últimos 4 trimestres, es del 33.7%. Así que podemos ver que el margen operativo actual está mejorando considerablemente. Por lo tanto, podemos ver a través de estos datos que las condiciones comerciales de ASM Holdings también están mejorando poco a poco. Hasta aquí los datos ya están confirmados y son datos publicados hasta el primer trimestre. En cuanto a las partes sobre si las cosas mejorarán o no en el futuro, esas son expectativas y juicios personales. Eso está en el contexto de fondo. Ahora mismo parece que estamos en una fase inicial donde los sectores que antes estaban estancados debido a la recesión están mostrando crecimiento en ventas y recuperación en las ganancias. Así es como yo lo interpreto. Después, en el caso de empresas como las que mencioné antes, hay muchas partes que debemos revisar y se dice que son empresas de conversión de activos, pero aunque se les llame empresas de conversión de activos, no todas lo son realmente. Así que hay que tener cuidado con ese término. Por eso cuando hablamos de los días de rotación de inventario, significa cuántos días tarda en dar una vuelta completa. Es decir, la empresa compra materias primas, fabrica productos, los almacena y luego los vende. El tiempo que tarda todo ese proceso, desde la compra hasta la venta, es lo que llamamos días de rotación de inventario. Básicamente en esta empresa, como el tiempo que tarda en fabricar productos es bastante largo, el número de días de rotación de inventario en sí tiende a ser alto. Por eso, cuando evaluamos los días de rotación de inventario, es importante ver si el número de días es alto o bajo, pero lo más importante es si ese número está aumentando o disminuyendo en comparación con el pasado. Y luego, en algunos sitios de datos hay un gráfico llamado bandas, y si la tendencia está dentro de ese rango, significa que la tendencia es estable y está en línea con los cambios económicos. Pero si esa banda se rompe hacia abajo o hacia arriba, eso significa que está ocurriendo una situación diferente en la empresa. Por ejemplo, si el índice de rotación de activos disminuye, eso significa que la velocidad a la que se venden los productos se está desacelerando. Y si por el contrario el índice de rotación de activos aumenta, eso significa que los productos se están vendiendo más rápido. Así podemos ver cómo está cambiando la situación de la empresa. Entonces, si la economía está en buena condición, el índice de rotación de inventarios tiende a estar en la parte baja del rango, pero si la economía está en mala condición, incluso las empresas que antes vendían bien y tenían productos en la parte delantera, empiezan a tener dificultades para vender y los productos se quedan en inventario durante más tiempo. Si esto sucede, el índice de rotación de inventarios aumentará. Entonces, si vemos a ASML y Hynix en 2023 durante el cuarto trimestre, esta parte baja, y luego aquí está 2023 y aquí está 2024, este es el rango. Si vemos este rango, podemos ver que actualmente el índice de rotación de inventarios está bajando de esta manera. Por eso, en ese momento las ventas tampoco aumentan y no hay un gran cambio en la demanda. Por eso, cuando hablamos de estados financieros, de activos, de estados de situación financiera, de inventarios, de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, todo esto está interconectado y relacionado entre sí. Entonces, si el índice de rotación de inventarios es bajo, eso significa que la situación del negocio no es buena, o que la eficiencia de la empresa en cuanto a ingresos o flujo de caja puede verse afectada negativamente. Así es como se puede interpretar. Recientemente, el índice de rotación de inventarios ha comenzado a disminuir. De hecho, hasta hace poco se esperaba que en la primera mitad de 2024 las condiciones mejoraran, pero ahora el índice de rotación de inventarios está bajando. Así que en general, si lo vemos en términos de resultados, actualmente estamos en una fase de ajuste. En 2022 y 2023 los resultados fueron bastante buenos. Por eso, en esta empresa actualmente, aunque el índice de rotación de inventarios ha bajado, se pueden ver señales de que la situación está mejorando poco a poco y así es como se puede interpretar. Por eso la actividad empresarial y el flujo de efectivo también han disminuido un poco, pero ahora están volviendo a mejorar. Por eso ve que el flujo de efectivo no está atascado en los inventarios. Y si los inventarios se mueven rápidamente, si se venden rápido, se genera flujo de ventas y si ese flujo de ventas se recupera, el dinero vuelve a nosotros como efectivo. Así, el efectivo va entrando poco a poco. Y tampoco se necesitan muchos fondos para operar. Si se da el caso de que el flujo de efectivo operativo mejora, entonces la actividad operativa sigue creciendo así y las partes relacionadas con la circulación de inventarios también se vuelven más eficientes y hay partes que se están ajustando para que todo encaje bien. Así que, en general, si lo vemos como un punto de partida en cero,
Aquí arriba es donde el flujo de efectivo es positivo y abajo es donde ya es negativo. Entonces, si ves aquí, los números están justo por debajo de cero, así, y están pegados, por eso decimos que el flujo de efectivo es positivo, pero en realidad el efectivo está saliendo. Entonces, si el flujo de efectivo operativo es positivo y el flujo de efectivo de inversión es negativo, así, si es positivo y negativo, generalmente se considera que es una empresa con una estructura financiera saludable. Así que, incluso desde la perspectiva del flujo de efectivo, se puede decir que es una buena empresa. Así es como se puede juzgar. Ahora veamos un ejemplo real para comprobarlo. Si miramos el precio de las acciones y el ganancias por acción, podemos ver que la previsión para 2024 está marcada en verde, lo que significa que ya está confirmada. Si vemos el gráfico del año 2023, estaba dibujado así y después cambió de esta manera. Entonces ahora la realidad es que el crecimiento de las ganancias es bueno y al ver los informes de resultados parece que el precio de las acciones debería subir mucho, que debería subir bastante, pero en 2024 no se ve tan bien. El precio de las acciones ya refleja las altas valoraciones y también los dividendos ya han sido ajustados, así que parece que ya han recibido todos esos ajustes. Por eso, desde ese punto alto, el precio de las acciones bajó casi un 50% ajustándose fuertemente y ahora estamos en una situación en la que apenas se está recuperando. Después de eso, si vemos cómo va la tendencia, al final está subiendo en el orden de los sectores principales y después de eso, estos dos sectores están liderando el ritmo. Así que la dirección y la velocidad, si la velocidad disminuye gradualmente o si la velocidad aumenta, por ejemplo, este año es un 10%, pero el próximo año será un 15% y el año siguiente será un 30%, así va aumentando, o 30%, pero 10% y después a un 5%, dependiendo de eso, la dirección de la acción cambia completamente. Por eso, los números relacionados con esas partes se pueden verificar a través de los datos de consenso. Entonces, si vemos aquí, se espera que este año el monto de ventas sea de 36 billones, con un crecimiento del 22%. Después, el crecimiento para el próximo año, y para 2026 se espera un 9%, y para 2027 se espera un crecimiento del 13% aproximadamente. En el caso del monto de ventas también mostró un crecimiento de 2 dígitos el año pasado. Parece que incluso en las partes relacionadas con ese periodo, debido a los efectos base, el crecimiento de ventas podría llegar hasta alrededor del 20%. Normalmente, si el crecimiento es de alrededor del 10% en promedio, podemos interpretar que está creciendo de manera bastante rápida. El ganancias por acción se calcula a un ritmo aún más rápido y aunque el año pasado también creció, este año se espera que el ganancias por acción crezca entre un 26% y un 29%. El próximo año se espera que sea de $30 y el año siguiente de $36, lo que significa un crecimiento de entre el 20% y en el mejor de los casos hasta el 30%, más que el crecimiento de las ventas. Lo que realmente destaca es que aunque los márgenes de beneficio también han aumentado, la tendencia es que sigan mejorando aún más, por lo que el potencial de crecimiento es bastante alto. Por eso la situación actual de la industria está mejorando fácilmente, está en la fase inicial, así es como se puede interpretar. Voy a explicar sobre la innovación de materiales. Esta innovación de materiales se refiere a que las empresas desarrollan directamente nuevos materiales y a través de esta innovación están liderando el mercado de materiales. Aquí pueden ver que para septiembre de 2024, según el gráfico, hay una diferencia clara. Aquí pueden ver que esta es la zona de alto valor y la zona en la que estamos ahora, justo en el medio, es la zona de bajo valor. Así que hay una zona de muy bajo valor y una zona de muy alto valor, y si subimos un poco más se convierte en una zona de sobrevaloración. Por eso ASM Holdings en realidad para septiembre de 2024 ya para septiembre de 2024 y octubre ya ha alcanzado un precio bastante alto. Para julio probablemente será alrededor del 23 o 27 y para entonces ya habrá llegado a un precio bastante caro. Después de eso, cuando empezaron a recibir ajustes de precio, si ves en ese momento ya habían llegado a la zona de sobrevaloración y después de eso hubo una parte donde se mantuvieron en rojo. En realidad, en esta parte hasta aquí la empresa no había caído tanto, pero el precio de las acciones al moverse así dentro de esta zona infravalorada normalmente tiende a volver a subir. En 2014, después de recibir un ajuste general de más del 10% en la segunda mitad del año, comenzó otra caída. Aquí la caída fue causada por factores externos y aquí el mercado también cayó, así que parecía que era solo por el mercado. Pero si lo ves en ese momento, el precio estaba muy metido en la zona infravalorada. Ahora, aunque ha subido un poco, sigue estando en la zona infravalorada. El precio de la acción ha subido en comparación con cuando estaba infravalorado, pero si lo ves desde la perspectiva de la valoración, sigue estando en una situación infravalorada. La razón por la que sigue estando infravalorada es por el entorno.
Entonces, aunque en el mercado todavía hay muchas preocupaciones sobre la recesión o cosas similares, la situación del mercado no es completamente pesimista. Entonces, si miramos el pasado en situaciones similares, como en 2014, el crecimiento de las ventas fue lento y la transición de ventas también fue prolongada, por lo que todavía no hay una explicación completa sobre estas partes, así que creo que esa es la razón. Sin embargo, si vemos los datos, primero, en cuanto a esa parte, los signos de recuperación ya se están mostrando en el primer y segundo trimestre y esas áreas están mejorando. Si el precio de las acciones sube de nuevo, probablemente las empresas no desaparecerán y habrá más casos en los que recuperen sus ganancias. Por eso, primero, basándonos en los datos, revisamos cómo está la situación actual y luego tomamos la decisión final sobre eso. Si establecemos un sistema para decidir basándonos en los datos, creo que podremos tomar mejores decisiones. Ahora la aplicación ChoiceSang está disponible y puedes descargarla desde Google o Apple. Especialmente ahora, si descargas la aplicación desde Apple, si no permites las notificaciones dentro de la aplicación, puede haber un error que impida que la aplicación funcione correctamente. Ya hemos corregido este error y la actualización más reciente ya está disponible en la App Store. Por eso, incluso si recibes una notificación push cuando instalas la aplicación, es una aplicación para iPhone. No hay problema con Android, así que no te preocupes. Si instalas la aplicación en iPhone y no se ejecuta, solo tienes que actualizar la aplicación una vez y a partir de ahora podrás usarla sin problemas. Si ves la historia de los semiconductores, hubo muchas empresas que surgieron y desaparecieron durante el auge del oro y el auge de los semiconductores. Pero si lo ves a largo plazo, por primera vez, tanto en el análisis técnico como en el análisis fundamental, hay señales de que la tendencia está cambiando. Por eso, dentro de esa tendencia bajista de largo plazo, se está produciendo un cambio y están surgiendo señales de vida. Así es como se están formando estas estructuras. Por eso, aunque los cambios reales comenzaron en la primera mitad del segundo trimestre, no hubo un cambio en las ganancias, pero recientemente parece que las ganancias están empezando a mejorar. Originalmente no quería que surgiera así desde aquí, pero en este momento el mercado está tan débil que las partes que han caído por segunda vez están mostrando una recuperación un poco más prolongada. Por eso, en lugar de las empresas de semiconductores, las acciones relacionadas con los equipos de semiconductores están mostrando una recuperación un poco más lenta. La industria de materiales va primero y luego las industrias de equipos las siguen, así es como funciona. Por eso ahora me moveré al sitio de John Wee y analizaré la situación actual de ASML una vez más al final. Si vemos a ASM y otros, hace poco subió un 3% y actualmente el estado de las órdenes de compra es de espera. Y ASML era una de las empresas que tenía buenas señales de compra, pero hasta ahora ha habido 13 señales de compra y la tasa de éxito actual es de alrededor del 150%. Por eso, cuando ves la tasa de rendimiento, en muchos casos, si miras aquí en el caso, cuando sale la tasa de rendimiento ves 93%, 20% y la vez anterior 44%, así es como sale la tasa de rendimiento. El 9 de mayo la señal de compra salió en $708 y ahora ha subido hasta $750, así que ha subido alrededor de un 6 u 8%. Si miras aquí, si ves el gráfico completo, puedes ver que hay ganancias intermedias también. Yo lo tengo todo registrado, pero si ves recientemente he fallado 4 veces y he cortado pérdidas en todas, las he reducido todas. En ese momento, cuando estaba en $600 y 700 o cuando subió 20 o 30 dólares como era una tendencia alcista, solo con mantener la posición se podía seguir ganando. Pero si el mercado se retrasa debido a factores externos, no sabemos hasta dónde puede bajar, así que en el sistema, cada vez que aparece una nueva señal de compra, hago la compra de inmediato. Luego, el 9 de mayo, cuando revisé la señal de compra en el sistema, vi en la pantalla que últimamente no había muchos casos como este, pero esta vez la señal de compra y venta salió bastante seguido, así que este tipo de casos no son tan frecuentes. Eso significa que el mercado estuvo bastante inestable durante ese periodo. En ese momento, aunque parecía que el precio iba a subir, compré, pero luego no fue así que vendí. Así estuve repitiendo varias veces y recientemente, cuando volví a comprar, el sistema volvió a dar una señal de venta. En este punto hubo más oportunidades de vender, pero en el sistema la señal de compra solo aparecía ocasionalmente, así que cuando salía la señal de compra, el mercado ya estaba en una situación muy volátil como ahora. Por eso las personas que siguen estas señales pueden cambiar de compra a venta varias veces al día, así que cada quien puede ver la situación actual de manera diferente y tomar decisiones distintas. Los miembros de Premium pueden ver todas estas señales de compra y venta, así que si las consultan creo que les será útil.
Además, los miembros gratuitos también pueden ver estos datos. Al observar la tendencia principal hay resistencia y luego si miramos después el patrón de retroceso también hubo un rebote en el gráfico media móvil exponencial donde el precio se movió de nuevo a través del cruce de media móvil exponencial. Cuando el precio cruza la línea de señal aquí, el día que cruza la línea 21 y la línea 61 fue el 13 de mayo y ahora la línea 21 está por encima. Y parece que está acumulando energía para cruzar la línea 61 y la línea 120. Por eso, ahora que hay suficiente soporte alrededor de los $750 si no recibe una corrección aquí, creo que las líneas de 60 y 120 días también podrían cruzarse pronto. Entonces, cuando las líneas de 20, 60 y 120 días se alinean de esta manera en orden ascendente, suele llamarse una alineación positiva. Y por eso creo que eso es lo que va a suceder. En ese momento, cuando ocurre una alineación inversa, si el precio se mantiene por debajo de la media móvil durante unos 10 meses y luego cambia a una alineación positiva, si esto sucede alrededor de junio, creo que podríamos ver una situación en la que todo el mercado se alinee de manera positiva. Entonces, si eso sucede, creo que será posible prever una tendencia alcista más estable en el precio. Además, si observamos el gráfico de ganancias por acción y los datos de ganancias por acción aquí, si la tendencia de crecimiento continúa, creo que muchos inversores podrán confirmar esto. Y si se da ese entorno, sería algo positivo. No se trata simplemente de recomendar acciones al principio, sino de identificar qué industrias están en una buena posición cuando el mercado mejora, cómo es la valoración, cómo está la oferta y la demanda, y así poder tomar una decisión integral. Creo que sería bueno que utilicen este proceso y lo apliquen en su toma de decisiones. Si este contenido les fue útil, por favor suscríbanse, denle like, activen las notificaciones y dejen sus comentarios. Muchas gracias.